En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 9:1-8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos para todos en este jueves de la 13ª semana del tiempo ordinario. El calendario litúrgico nos pide celebrar en este día a Santa María Goretti, una jovencita de allá de Italia. Llevó una infancia difícil, ayudaba a su madre en las labores domésticas y se distinguió siempre por su profunda piedad. Cuando tenía 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino, quien la hirió con un punzón. Murió al día siguiente, el 6 de julio del año 1902, luego de perdonar a su asesino. Fue canonizada por Pío XII y pedimos que esta joven mártir ampare, ruegue y proteja por la juventud de nuestra patria y del mundo. Permítanme hacer unas reflexiones en torno al Evangelio de hoy. Estamos en la lectura continuada del Evangelio de San Mateo, presentando, luego de haber escuchado el Sermón de la Montaña, presentando ahora la serie de 10 milagros que realiza Jesús. Hoy vamos a meditar en el 6º milagro, la curación de un paralítico. En el texto hay un cambio de escenario. Pasamos del mundo del mar, donde Jesús y sus discípulos atravesaron 2 veces, ahora pasamos al mundo urbano, es decir, al mundo de las relaciones. Dice la palabra: pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Se sigue enfatizando el caminar de Jesús, es decir, la vida del discipulado. Tenemos que evitar toda parálisis que obstaculice la movilidad para el seguimiento de Jesús. El milagro de Jesús en Gadara, donde mandó al abismo profundo la impureza simbolizada en los cerdos, ambientó esta nueva escena, donde Jesús no solo perdona los pecados, sino que capacita para reorientar la vida de la persona con un nuevo rigor sostenido por su palabra. Unos puntos de reflexión. Primero, Jesús y el paralítico. El énfasis del texto está en la conexión que se da entre las 2 frases que Jesús le dirige al paralítico al comienzo y al final de la escena. La primera frase: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Es una declaración. Por el poder de la palabra de Jesús, este hombre queda sanado, queda restaurado, queda perdonado. Y la segunda frase: «Levántate,
toma tu camilla y vete a tu casa. Es una orden. Los imperativos pronunciados por Jesús tienen como respuesta 3 gestos significativos. La curación se expresa en términos de resurrección, un ponerse de pie y caminar. Todo el movimiento que se describe es de un hombre nuevo, es regenerado por la fuerza del Evangelio, uno que construye su propio proyecto histórico en el mundo, partiendo de su identidad personal y de su entorno familiar, y dejándose orientar en cuanto discípulo por las instrucciones de Jesús. Segundo punto, Jesús y sus críticos. En medio de la escena aparecen los escribas haciendo una valoración negativa de las palabras de Jesús. Dicen, este está blasfemando. La sentencia es breve pero categórica. Los escribas se limitan a llamar a Jesús simplemente este. Declaran que Jesús está atribuyendo funciones que no le corresponden. Y peor aún, que ofenden a Dios porque usurpan sus poderes. En el Evangelio de Marcos son aún más específicos cuando dicen, ¿quién es este? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Jesús conoce sus pensamientos, así como vio la fe de quienes llegan trayendo la camilla, así Jesús ve ahora el corazón de quienes critican la obra de Jesús. Jesús invita a revisar su actitud negativa. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Estos tienen pensamientos malévolos en contra de Jesús. Pero el Señor va al núcleo del asunto, da una lección positiva, la conexión que hay entre la parálisis y el pecado. Y lo hace con 2 puntos excepcionales. Primero, su poder sobre la tierra, en cuanto hijo del hombre. La incapacidad de los escribas para reconocer la novedad absoluta de Jesús en cuanto enviado de Dios, que realiza por su ministerio la salvación del mal del mundo, los coloca al nivel de la ciudad pagana de los Gadarenos, que rechazó a Jesús al ver la escena de expulsar los demonios y enviarlos a los cerdos. Y al mismo tiempo, muy lejos de la gran actitud del centurión pagano, quien se sometió al poder de la palabra de Jesús. Segundo, todo poder es una curación. El sentido de los milagros de Jesús se expresa bien en esto. Si bien son signos de la misericordia del Señor, no se trata de simples favores que se le hace a las personas para aliviar sus dolores. Es una auténtica recuperación de la totalidad del ser humano. Y por lo tanto, es una experiencia de vida nueva que se concreta en una nueva dinámica en el proyecto de vida. Así se ven la sanación del paralítico. Desde el comienzo del Evangelio de Mateo, Jesús ha sido presentado con estas palabras: tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En esta escena vemos precisamente a Jesús realizando lo que el ángel le fue anunciado. El perdón de Dios se manifiesta en el poder de Jesús, que va hasta el fondo de la miseria humana para sanar sus parálisis y hacer brotar la fuerza de la vida y el compromiso con el Evangelio. Tercer punto de reflexión: la ciudad y Jesús, el salto cualitativo de la fe y el ministerio del perdón. 2 ciudades aparecen confrontadas en esta parte del Evangelio:
Primero la ciudad pagana de los Gadarenos. Le pidió a Jesús que se fuera. Y ahora la ciudad de Jesús, es decir, Cafarnaúm, donde un grupo acude con fe llevando a un enfermo sin hacerle ni siquiera una solicitud, y donde al final la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Temer y glorificar a Dios son signo de que se ha visto más allá del milagro, de que se ha entrado en el misterio de Dios revelado en Jesús. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. De este conocimiento propio de la fe, todavía parecen incapaces los escribas, quienes están encerrados en sus pensamientos de mal. La última frase, que Dios ha dado tal poder a los hombres, no solamente se refiere a Jesús, porque el Señor Jesús comparte con sus discípulos este poder. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes los retengan les quedan sin perdonar. En la comunidad de los discípulos, el perdón de Jesús sigue vigente como fuerza de vida que regenera y pone los pasos de todos en la ruta del Evangelio. Que nuestro Dios derrame su bendición sobre nosotros y nos ayude a poner por obra la palabra recibida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un santo día.